el inicio. En esta hora comenzamos con la tercera y última parte de este tema, el ego, tu amigo, tu peor enemigo. Si apenas llega a nuestro canal, le invito para que se vea la primera parte. Estamos hablando de un tema de la serie El Ego, y hoy vimos la segunda parte de esta serie y estamos hablando precisamente de esto, ¿sí? De lo que incide en nuestras vidas el ego, de cómo perjudica muchas veces, que aunque es necesario el ego en la persona, debemos tenerlo bajo control, y ese control se mantiene a través de la humildad, de que entendamos que lo que tú tienes no es porque tú te lo merezcas y nadie más, sino que todo el que trabaja, todo el que tiene una meta, todo el que hace las cosas en su manera, en su forma progresiva, puede tener un éxito. Hay mucho tipo de éxitos, y de esto obviamente hemos visto varios casos, aunque siempre tuvimos como base, o hemos tenido como base, una pastelería, ¿verdad? En el supuesto caso hipotético de que vamos a hacer un emprendimiento, ¿verdad? El siguiente punto que vamos a ver es la enfermedad del yo. Cuidado con la enfermedad del yo, dicen por allí. Básicamente aparece cuando estamos ya en la fase de que nuestra empresa ha tenido éxito. Volvamos al caso de la pastelería. Es una pastelería en la que somos 3 personas, 3 socios, es un equipo de gente, llamémoslo a ser, pues como si fuera un equipo, ¿verdad? Somos un equipo de gente que hemos arrancado, y así hemos funcionado como un reloj, como una máquina, pero por eso hemos tenido éxito. Todos hemos funcionado como un equipo. Cuando llega el éxito, es entonces cuando aparece la enfermedad del yo. ¿Qué es la enfermedad del yo? Es cuando cada persona siente que necesita ser reconocida de forma más personal. Cuando se consigue la victoria, entre comillas, y se consigue el éxito, aparece esa enfermedad. No quiere decir que eso sea que una persona sea mala persona, válgame la redundancia. Simplemente que tiene un ego muy crecido, que el ego ha crecido porque siente que él se le tiene que premiar individualmente, sabiendo que vienen trabajando en equipo, que ha llegado a la cima, que ya lo ha conseguido, y que en ese momento el equipo ya se puede ir donde quiera, ¿sí? A mí lo que me interesa ahora mismo es que se me premia a mí. Esa es la enfermedad del yo, ¿sí? Entonces, no está mal que uno sienta que tiene que ser premiado, y que ha conseguido algo y que necesita un premio. Eso no está mal, pero tiene que haber un equilibrio. Tony Adams decía un ejemplo que aplica muy bien en este caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que jugar siempre para el escudo, siempre tenemos que jugar para el equipo, y cuando hagamos eso, entonces seremos recordados por nuestro nombre, por el nombre que pone en la espalda. Él decía, debemos jugar. Juega por el escudo que llevas en el pecho o en la espalda, y eso hará que se recuerde el nombre que llevas escrito en la espalda, que es el tuyo, ¿de acuerdo? ¿Ustedes han visto? Los equipos de fútbol tienen acá, aquí va la imagen de los patrocinadores, pero por detrás va el número del jugador como tal, hablando de fútbol, y va allí a veces el nombre también. Entonces dice que juguemos por el premio, juguemos por el escudo que llevamos aquí al frente, ¿sí? Para que se nos recuerde el número que llevamos, el número y el nombre que llevamos en la espalda. Han habido en muchos casos, en muchas ciudades, y más hablo, no sé si en la actualidad, pero hace algunos años, hablando un ejemplo de aquí en Manizales, hubo un tiempo donde hubo un grupo de personas que fueron llamados los azucenos, aquí en Manizales, Colombia.
Y estas personas fueron estudiantes, gente jóvenes, que salieron de una institución educativa, que luego hacen la universidad y que todos juntos proyectaron desde su juventud hacer empresa dentro de esta ciudad y de hacer un conglomerado, de unirse y de poder trabajar en ello. Y hubo por muchos años aquí en esta ciudad, hubo industria, y siempre que usted averiguaba era casi por lo regular creadas por este grupo de personas, de jóvenes que un día soñaron, que un día trabajaron arduamente, que un día impulsaron esto y que luego a las generaciones dejaron que continuaran, ¿cierto? Sus familias. Lastimosamente hoy por hoy ha desaparecido ya el 90% porque se salieron de eso, porque les pudo el ego, ¿sí? Por eso hoy por hoy muchas personas se han ido al traste, han acabado con fortunas de familia y han acabado con muchas cosas, aún con las mismas poblaciones, porque el ego los ha llevado a autodestruirse. El hecho, entonces cuidado con la enfermedad del yo, cuidado con el exceso de buscar protagonismos, porque puede romper el mejor equipo de la historia, lo puede romper de inmediato. Uno de los grandes entrenadores de baloncesto de la NBA de la historia decía esto: en la enfermedad del yo puede atacar a cualquier equipo ganador y en un año destruirlo. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. El siguiente punto es el que llama meditemos sobre la inmensidad, y que si suena así como muy elevado, ¿sí? Debemos tener claridad en él. En realidad no lo es tanto. Miren, le pongo un ejemplo. Meditemos sobre la inmensidad. En este punto se habla, por ejemplo, de Muhammad Ali, el gran boxeador históricamente llamado Cassius Clay. Decía que tenía una frase: es difícil ser humilde cuando eres tan grande como yo, decía él. En este punto se habla, por ejemplo, entonces es evidente que es una bolsa de ego gigante y hay que tener mucho cuidado con eso. Si llegara a ser Muhammad Ali, mucha gente sin embargo le cuesta ser humilde porque está tan orgullosa de sí misma que no ve por qué tiene que ser humilde. En estos casos el ego empieza a actuar tan fuertemente que hace que esa gente pierda la percepción o el interés incluso por la realidad, y siente que ya no necesita estar atraído por la realidad. Es difícil ser humilde cuando eres tan grande como yo. Recuerde lo que decía este hombre. Es difícil ser humilde porque están perdiendo contacto con la realidad. Cuando eso sucede, te aconsejan que lo que tienes que hacer es meditar sobre la inmensidad de las cosas, pensar que tú no eres lo más grande del universo, sino que tú eres simplemente un pequeño granito de arena en esa playa que es el universo. Entonces el universo no gira alrededor de ti, sino que tú debes continuar como inicialmente lo eras, en humildad. Entonces, que el universo es mucho más grande, que siempre hay alguien más grande que tú, debes pensar que siempre hay alguien que es mejor que tú en algo. La humildad es básica, sobre todo cuando tienes el éxito, y es necesaria cuando tienes éxito, pero a veces a mucha gente le cuesta, y es porque están perdiendo contacto con la realidad. Para eso lo que tenemos que adquirir en perspectiva es saber que somos parte del universo, mucho más grande, de una inmensidad y mucho más grande, y que hay un infinito mucho más allá, y que nosotros simplemente somos una pequeña parte de ese infinito, y que tenemos que ser un poco más humildes. Teniendo en cuenta eso, lo podemos conectar entonces con el siguiente punto, que se llama sobriedad. Sobriedad. ¿Qué es la sobriedad? Es cuando no haces, cuando no cometes exceso, que estás sobrio en este sentido. La sobriedad es el contrapeso que tú debes tener siempre presente, más cuando tienes éxito. Porque muchas veces las cosas te van a ir bien y de repente te van a ir mejor, y cada vez te va a ir mejor y mejor. Y tienes que mantenerte en la sobriedad. Es no buscar una atracción, no cambiar tu forma de vida, no cambiar tu estatus. Por ejemplo,
la expresidenta de Alemania tiene una vida súper normal con su pareja. Viste ropa normal, vive en un apartamento normal y mucha gente exitosa vive así. Muchísima gente que es millonaria vive una vida normal, lo que llamaríamos una vida sobria, una vida en la que el ego no está haciendo efecto. Cuando nosotros perdemos la visión de la realidad, como decíamos en el punto anterior, y empezamos a decir, pues es que ahora me va bien, que me voy a comprar me va tan bien que me voy a comprar 2 Ferrari y un Lamborghini, y lo que estás perdiendo es probablemente una visión de la realidad, y ahí estás perdiendo la sobriedad. Estás dejando de ser sobrio y eso es ego funcionando al 100%. Y esto puede hacer que, si lo tomamos como ejemplo de sobriedad, contra emborracharse, que es el tema del alcoholismo, ¿qué sucede cuando tú tomas demasiado? Te cambia en un alcohólico. Y eso, aunque tú no lo sabes, cuando estás empezando, luego puede convertirse en un problema gravísimo, ¿sí? Porque ya no te quieres mantener en sobriedad. ¿Le gusta más ese estado? Por eso tenemos que ser sobrios de acuerdo a la sobriedad. Incluso se utiliza como parte del lenguaje del alcoholismo, y también tenemos que equilibrar. Por lo tanto, debemos tratar con sobriedad nuestros posibles excesos producidos por el éxito. Para todo aquello que no hayamos dicho, el ego será siempre el enemigo. Tremendo. Ahí es donde el ego se convierte en tu enemigo, porque te va a destruir. Hemos visto en el camino al éxito cómo el ego actúa en esos casos. Ahora vamos a ver el ego cómo actúa en el caso que no se le desea a nadie, pero el caso que va a suceder sí o sí para todo aquel que es emprendedor o que quiere serlo. Tiene que saber qué parte del camino de un emprendedor pasa por el fracaso, siempre, por el fallo, por el error. Nadie tiene éxito a la primera y lo mantiene de por vida, no señor. Siempre va a haber fallos, siempre va a haber caídas, y el emprendedor que no se cae nunca, sino que es el que se cae y se levanta. Por lo tanto, vamos a ver el fracaso y vamos a ver cómo el ego actúa en el fracaso. Entonces, el hecho de que tú, mientras estás rumbo al éxito, caigas y fracases, eso no quiere decir que tú eres un fracasado. El hecho de que tú tengas que cerrar tu negocio, ¿sí? Eso no quiere decir que sea un fracasado, porque emprendes otro y listo, no hay problema, ¿sí? Entonces, en algún momento hemos fracasado, hemos tenido un fallo, hemos tenido un error, algo ha salido mal. En la vida tenemos 2 tipos de tiempo, según dicen, y son fáciles de entender. Primero, tenemos tiempo muerto, y segundo, tiempo vivo. ¿Cuál es el tiempo muerto? El tiempo muerto es cuando la gente está pasiva, está esperando. En el tiempo muerto no haces nada, y el tiempo vivo es aquel tiempo en el que la gente lo utiliza para aprender o para actuar. Tiempo muerto es no hacer nada. Tiempo vivo es actuar, aprender al menos. Entonces estamos hablando de los fallos y hemos fracasado, hemos tenido un fracaso, un error o un problema. La pregunta es, ¿qué podemos hacer en esta situación que ha sucedido? ¿Se ha preguntado usted eso? Que nosotros podemos escoger cómo actuar, qué hacer en esa situación, y podemos escoger a utilizarlas como un tiempo muerto, o podemos escoger utilizarlas como un tiempo vivo. Es decir, podemos aprender si es un error o un fracaso, y podemos escoger aprender, o a lo mejor podemos quedarnos sin hacer nada, allí pasivos, y lo que evidentemente aconsejaríamos es hacer tiempo vivo. Seguir estudiando, seguir preparándose, si es que tiene una meta, ¿verdad? Utilizarlo como un tiempo vivo, utilizarlo como aquello que tienes a tu disposición. El éxito y el fracaso son conceptos en los que tú estás apuntando muchas veces. Lo que importa y lo que vamos a ver ahora es el siguiente punto. Dice que el esfuerzo es suficiente para el éxito, y el fracaso o los premios van aparte, ¿sí? Recuerde, el esfuerzo es suficiente para el éxito, el esfuerzo, ¿sí? Pero lo que es el fracaso o los premios siempre van a ir aparte.
Todas estas cosas son factores externos. Nosotros no podemos medirnos por los premios o por los aplausos de los demás. Nosotros tenemos que medirnos por nuestro propio esfuerzo. Por lo tanto, decíamos antes, el tiempo muerto y el tiempo vivo lo enlazamos directamente con esto del esfuerzo, porque el esfuerzo es suficiente. Si tú has tenido un fracaso, pero tú lo has utilizado como un tiempo vivo para aprender, entonces ese esfuerzo de aprender debe de analizar cuál ha sido tu error, cuál ha sido tu problema, y eso es más que suficiente. No busques reconocimiento externo, no señor, o aplausos o premios de los demás. No busques recompensas de los demás. Si vienen, eso está muy bien, eso es un excelente regalo, es un extra, un añadido, pero eso no es lo que tiene que regir tu vida. Eso no puede ser tu meta. No podemos dejar que los elementos externos determinen si algo ha valido o no ha valido la pena. Cuando tú fracasas, recuerda también que el esfuerzo es más que suficiente. Tú tienes simplemente que actuar, que hacer, que haber hecho el esfuerzo. Tienes que aplaudirte a ti mismo por haberlo intentado. Decían que Edison, el famoso inventor, tuvo que hacer 10.000 pruebas de la bombilla hasta llegar a conseguirla que funcionara. Entonces, el esfuerzo es más que suficiente. Estaba esforzándose este hombre. Tuvo 9.900 fallos antes de tener el éxito, pero siguió adelante porque el esfuerzo era más que suficiente. Y de cada esfuerzo fallido, en este caso, lo que utilizó es como un tiempo vivo, es decir, un tiempo para aprender de acuerdo, un tiempo para aprender de acuerdo a esta manera que hemos enlazado ambos temas, ¿sí? Lo siguiente son los momentos del club de la lucha. ¿Has escuchado hablar de eso? Los invito para que tomen café, el mejor café de Colombia, que es el mejor del mundo, ¿verdad? Entonces, hablemos del club de la lucha. Finalmente es salir de toda esa espiral en la que te habías metido. Esos son los momentos en los que tú tienes que ponerte fin a todo, explotarlo todo y llegar hasta un punto límite. Es importante que los detecte también y son inevitables, ¿sí? Estos límites. Y van a ser dolorosos, van a estar ahí en algún momento, pero tienes que hacerlo. No puedes cambiarlos, no puedes negarlos, no tienes que huir de ellos. Va a haber momentos en que eso sea la única manera de curar una enfermedad. Si tú detectas los síntomas, pero dices, yo no me atrevo a bombardear mi apartamento, a hacer el momento club de la lucha, yo no me atrevo a bombardear lo que he creado, sino simplemente voy a seguir haciendo nada. Allí es el ego y es cuando está actuando a un límite impresionante, ¿sí? Porque te estás percatando que todo está funcionando mal, pero no quieres llegar al límite. Si tú tienes esa pastelería ahora y está funcionando muy mal, está fracasada, esos síntomas son señales que tú estás recibiendo y tienes que curar esa enfermedad. ¿Cómo lo tienes que hacer? Pues por muy difícil que sea a veces las piernas cangrenadas, las tenías que cortar, los brazos, los que tenían que cortar para salvar la vida a las personas cuando estaban encangrenados. Y eso es fundamental en el momento del club de la lucha. El momento en el que tú tienes que decidir, está bien, tengo que cortar este miembro, tengo que cerrar este negocio porque es algo que tengo que hacer, y eso está relacionado precisamente también con el siguiente punto. Muchas veces, cuando el negocio va mal, cuando la empresa va mal, cuando tal cosa, tienes que meterte al club de la lucha y decir, hay que cortar esto, hay que parar esto, ¿sí? No dejar que el ego le siga llevando a pérdida en la economía y en todo, y empieces a llenarte de deudas. No, hay que hacerlo en el momento, dentro del club de la lucha. Por eso es el ejemplo, cuando una persona
le falla alguna parte de su cuerpo, se encangrenó, para salvarle la vida es mejor cortar esa parte, puede ser una pierna, una mano. Suena doloroso, pero la vida no es una mano, no es una pierna. La vida es el ser que está dentro de ti. Ese es el importante, ¿sí? No queriendo decir que todos nuestros miembros no sean importantes. Claro que lo son. Pero si es necesario por salvar la vida, tenemos que apartar de nosotros si tenemos gangrena en alguna parte y que cortarla, ¿verdad? Es necesario hacerlo, ¿sí? Entienda eso. Por ahí hubo un hombre, un escalador del Everest, dice, él trató varias veces de llegar allá, a la cima del Everest, y no lo logró. Y en uno de esos viajes, este hombre lo tuvieron que devolver, estaba a punto de llegar, había partido del campamento 3, que ya es antes de llegar, ¿sí? Y resulta que este hombre llegó a un punto de que por allá las fuerzas se le acabaron, ahí hay muy poco oxígeno, no había forma de volverse, y este hombre le tocó que estarse allí mientras los otros avanzaban para él poder bajar. De hecho no lo pudo hacer, lo tuvieron que bajar, y cuando lo bajaron tenía un pie encangrenado, pues ya se había congelado totalmente. Entonces dijeron que iban a tratar de salvarlo. Este hombre entonces lo trajeron a la ciudad, estuvo hospitalizado mucho tiempo y le dijeron, la verdad, usted no va a poder volver a subir, no va a poder volver a intentar al Everest, ¿sí? Tu pie quedó quemado gran parte por el hielo, o sea, mejor dicho, casi inservible le quedó el pie. Puede funcionar con él y unas muletas, pero la verdad no vas a poder intentarlo. Lo que este hombre hizo fue buscar médicos, buscar análisis, y dijo, mire, la meta mía es llegar al Everest, y este pie así encangrenado, o en este pie así en estas condiciones, con una pérdida del 80%, no me sirve para la meta que yo deseo. ¿Sabe qué hizo este hombre? Se mandó, ¿sí? Buscó los cirujanos correspondientes, expertos en esto, y se hizo quitar toda la pierna, ¿sí? Y se hizo colocar una prótesis, porque dijo, la meta es el Everest. Y luego, tiempo después, cuando se recuperó, se preparó y subió con otras personas, pudo alcanzar la meta de subir al Everest, ¿sí? Entonces, no temamos si llega el momento de entrar al club de la lucha, si hay que cerrar, cierra, no se preocupe, hay más oportunidades, la vida continúa, ¿sí ve? Piensa en otra cosa, planea y empieza a desarrollarlo, todo bajo los parámetros, sin dejar que el ego te gobierne. Tenemos que definir nuestros propios límites. El ego puede destruir todo aquello que tenemos si le dejamos que actúe. En este caso, por ejemplo, ahora que tu pastelería, como decíamos, va mal, tú tienes que definir el límite en el que tienes que decir, hasta aquí no puedo seguir perdiendo dinero, he fracasado en el negocio no ha funcionado, está bien, pero hay un momento en el que tú tienes que decir basta, tienes que dibujar, marcar esa línea en la de decir, hasta aquí no puedo ir más allá, o sea, fijar el límite. Es como el que decía, tú no puedes seguir cavando un agujero intentando buscar petróleo, porque llegará un momento en lo que estarás cavando es tu tumba. Si no dejas de cavar, nunca vas a poder salir de ese agujero. Y es exactamente eso, se trata de que debes rendirte. Sería otra manera de verlo, de interpretarlo. No es eso. No te estamos diciendo que tienes que rendirte, lo que estamos diciendo es que un luchador, por ejemplo, si te gustan las artes marciales mixtas, hay dos luchadores, ahí se pegan con todo y sangre, ni se rompen y todo eso, pero hay un momento en que el luchador sabe que tiene que decidir y tiene que hacer el tap, que se llama, no tiene que dar los 3 golpecitos, o sea, hay momentos en que, dentro de la lucha libre, el tap
es cuando la persona le están haciendo lo que llaman una máquina, le están torciendo el brazo o algo, y para no perderlo, para que no lo rompan, coge y da 3 golpecitos. Y esos 3 golpes quiere decir que el referee ahí mismo aparta al contendor para que no lo lleve a romper esta pieza, ¿verdad? Entonces los boxeadores profesionales lo saben, que no pueden llegar hasta el final. Los luchadores no luchan hasta morir, luchan hasta un punto en que dicen, está bien, reconozco que he fracasado y doy un golpe y hasta ahí. Un boxeador también lo sabe, porque si no, las heridas pueden ser para toda la vida. Cuando un boxeador lucha más allá de lo que hubiera tenido que luchar, puede llegar a enfermedades o problemas irreversibles, incluso hasta la muerte, aquellos que no han puesto el límite. Ya en el caso de una empresa, en el caso de tu negocio, tú también tienes que dibujar esa línea, marcar tu límite. En el caso de una empresa, pues voy a definir que si en 3 meses no consigo cubrir mis gastos fijos, pues cierro la empresa y en 2 meses o en 1 mes cierro. Por lo tanto, esto va a definir también de alguna manera que el ego deje de actuar. Que no sigas adelante porque voy a seguir, porque voy a seguir adelante, porque mi pastelería algún día va a volver a funcionar como antes. No vas a decir, mira, llevo 3 meses que no puedo cubrir los gastos, sinceramente. Si sigo así, pues según toda mi vida voy a dejarlo aquí, voy a cerrar y hasta aquí. De acuerdo, entonces debo dibujar esos límites y trabajar esos límites, y es fundamental para ganarle a mi ego, ¿sí? En el penúltimo punto es que mantengas tu propia puntuación. Esto es clave y tiene mucho que ver con estar aterrizado y con ser consciente de la realidad de las cosas. Mantén tu propia puntuación. ¿Y a qué se refiere esto? Es que tú debes ser el único juez de ti mismo, de tú misma. Tú tienes que tener tus propios estándares y esos son los que tú tienes que alcanzar, los que tú tienes que cubrir. No tienes que dictar, que esperar que el aplauso dicte si has tenido éxito o no. La persona sabe pensar a largo plazo. Tiene que tener en cuenta sus estándares puestos y bien, pensar a largo y corto plazo, sí, a la meta que quiere alcanzar. De igual, si ha tenido fracasos pequeños o pequeños fracasos, en corto plazo sabe que hay una meta más adelante. Una persona que valora el equipo, entonces sabe que sus intereses, sus propios intereses, nunca se van a poder poner por encima de un equipo. Una persona que mantiene su propia puntuación, que mantiene sus propios estándares, está siempre reflexionando sobre lo que está haciendo bien y no se deja llevar por el ego. Cuando nosotros fracasamos y nos dejamos llevar por el ego, estamos diciendo que hemos fracasado. Nos estamos dejando llevar por nuestro ego. No vamos a continuar adelante. Pero si nosotros sabemos que un fracaso no nos define, que si yo tenía una pastelería y he fracasado, eso no me define a mí como un fracasado. Yo tengo mi propia puntuación, mis propios estándares, y lo que voy a hacer es utilizar eso como un tiempo vivo para aprender de ello, para planear y seguir definiendo estándares cada vez mejores, cada vez más altos, que incorporen todo esto que he aprendido de mis fracasos anteriores. El único que me aplaude o el único que dice lo que estoy haciendo está bien o está mal, o es un éxito o un fracaso, puede ser yo mismo. Si yo mantengo mi propia puntuación, pero recordemos que no va a existir el éxito, no ha existido, pero recordemos que no va a existir el éxito, no ha existido el fracaso. Si dejo el ego de lado, va a existir siempre ese aprendizaje. El último punto, que también tiene que ver muchísimo de cómo drenar nuestra propia energía, es el que siempre debemos amar, ¿sí? Entonces debemos mantener nuestra propia puntuación. No piense que entonces ya fracasó y hasta ahí llegó. No, hay más. Puede seguir soñando y puede seguir planeando y puede seguir desarrollando, ¿sí? La cuestión es ese, siempre evaluar. El último punto del ego siempre es ama. Debes estar siempre amando, ¿sí?
¿Y a qué nos referimos con eso? Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros fracasamos, son momentos de adversidad. Y ahí en esos momentos lo más fácil es odiar a los clientes, odiar a los proveedores, odiar a mis compañeros, odiar a mi pareja, odiar a todo el mundo, al gobierno y a todo. Porque de esa manera estás haciendo responsable a otra persona, ¿verdad? ¿Has fallado tú o ha habido un fallo, ha habido un error, ha habido un fracaso? Es mucho más fácil culpar a una tercera persona que asumir la responsabilidad de analizar como un tiempo vivo y aprender de lo que ha sucedido. Por lo tanto, odiar es una distracción, odiar no nos permite analizar, utilizarlo como un tiempo vivo, debemos hacerlo, sino que es un tiempo muerto en el que no estamos haciendo realmente nada, simplemente echar tierra a otra persona. En la venganza a todos, esos sentimientos negativos no nos ayudan para nada. De hecho, nos amargan, nos mantienen en el punto, en la sensación del fracaso en la que estamos, no nos permiten salir de ese agujero que decíamos que estuvimos cavando por tanto tiempo y el ego nos ganó. ¿Por qué te quedas en ese agujero y te dices, fracasé? La culpa de que yo no pueda salir de ese agujero, que no pueda salir de este fracaso, es que es de Pepito o de Juanito o de Jaime, y eso hace que no pueda salir, que no pueda avanzar, que no pueda dar los siguientes pasos para seguir adelante y para salir del agujero, para aprender con un tiempo vivo de todo lo que ha sucedido, de esta manera construir un mejor futuro, construir una nueva iteración. Es que debo salir de esos pensamientos de negativismo y debo comenzar a entender que fue mi ego el que me llevó allí, ¿sí? Como decíamos, construir una nueva prueba hasta que consigas la bombilla que funciona, y aunque eso requiera 10,000 pruebas más. Eso es el ego en acción. Tanto cuando nosotros estamos creando nuestro camino hacia el éxito, como cuando nosotros tenemos éxito o fracaso, que puede ser uno de los dos resultados. En cualquiera de esos puntos del camino, el hijo va a aparecer, existe y es parte de nosotros. O sea, ¿cuál es el hijo? El hijo de nuestras, o sea, la consecuencia de lo que hicimos, ¿verdad? Ese es el hijo. No lo podemos eliminar. Podemos, eso sí, tolerarlo, como hemos dicho, y lo que hemos hecho es identificarlo, que fue el ego, ¿cierto? Aprender que aparecen en determinadas situaciones y qué debemos hacer en esas situaciones. Van a aparecer situaciones de crecimiento, situaciones en las que estamos buscando obtener algo, llegar a algo y tener a una meta a punto, ¿cierto? Por eso debemos de pensar siempre en estos tres elementos. Luego tendremos éxito o tendremos fracaso, del punto 2 o del punto 3, pero cualquiera de esos casos el ego va a actuar y no nos va a permitir ser conscientes de la realidad, que eso fue lo que tuvimos muy en claro. Cuando usted deja que el ego empiece a habitar en usted y en sus pequeños éxitos, te aleja de la realidad. Seamos más aterrizados, seamos más realistas, desconectémonos un poco de todo ese tema del ego, del egoísmo. Ser más nosotros mismos, somos los mejores, nadie te va a ayudar a crecer, no, nadie te va a ayudar a superarte y a ir al siguiente nivel de satisfacción, de éxito o de crecimiento personal o profesional. Por lo tanto, recuerda qué es lo que hemos comentado, el tema del éxito y el fracaso, es decir, fundamentalmente existen todos los grandes hombres, todos los grandes científicos, todos los grandes empresarios exitosos, tienen sus historias plagadas de éxitos, pero también probablemente de demasiados fracasos que éxitos. Siempre hay dificultades, siempre hay éxitos que nos esperan. Pero nos esperan siempre que nosotros seamos capaces de levantarnos, ¿sí? Recuerda que el ego puede ser tu amigo, pero también puede convertirse en tu peor enemigo, como lo hemos expuesto en estos tres temas, o en este tema que hemos dividido en tres partes. ¿Cuál es la invitación?
La invitación es que entiendas que el ego es necesario en cada persona, pero debemos tenerlo controlado y lo controlamos con la humildad. La humildad nos lleva a mantener los pies sobre la tierra, ¿sí? Y es eso, debemos entender que hay una meta. Piensa en una meta, escriba la meta, dibuje la meta, ¿se ve? Y manténgala ahí y empiece a trabajar por ella, pero que no sea esa subida. Recuerde que esa meta va a ser parte de su vida y es allí donde tú quieres llegar, ¿sí? Hay gente que se volvió egocéntrico, ególatra y miles de cosas para llegar a una meta. Se le olvidó la familia, se le olvidó todo. ¿Por qué? Porque la meta es trabajo, trabajo, yo quiero conseguir. Y cuando lo obtuvo, mira hacia atrás y ve que no hay nadie con él. Perdió todo buscando esa meta, ¿sí? Se le olvidó que todo eso se hace en equipo y que debemos ser mesurados, que debemos ser sobrios, que debemos aprender a delegar, que debemos aprender a ser entendidos, a evaluar, y para eso la importancia de que estudiemos, de que no dejemos de estudiar, no dejemos de ser aprendices, ¿sí? No que eso sea entonces que se convierta en una obsesión, tampoco. Y si llegó el momento de que tú fracasaste, tu negocio que emprendiste no arranca, no tiene buenos resultados y te va a llevar a deudas, ciérralo, ¿sí? Llega al límite, ese es tu límite, cierra eso, ¿sí ve? Y empieza en ese tiempo a analizar otros prospectos y empezar a vuelve y planea, desarrolla, analiza y vuelve y comienza. No tiene problema por eso, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Esperamos que a través de esta exposición han tenido una amplitud en cuanto a lo que es el ego en forma destructiva en el hombre. Muchas personas han ganado un éxito, ¿sí? Han obtenido un éxito y cogen y van e invierten su dinero en automóviles o en cosas, o a veces lo despilfarran en adicciones que después le llevan no solamente a ser un fracasado en su trabajo, sino también ante la sociedad. Por eso debemos ser sobrios y tener límites en todo. Mientras tanto, esperamos que la próxima vez pueda acompañarnos y recuerde, suscríbase a nuestro canal, ¿sí? Para que le llegue la notificación de todo lo que estamos semanalmente, de todos estos temas que subimos. Y también la invitación es que comparta todas estas lecciones, todos estos temas con otras personas que los necesitan. Esperamos entonces que la próxima semana puedan estar nuevamente con nosotros en su canal, La Instrucción del Creador, el inicio. Mientras tanto, bendiciones, el Eterno les bendiga. Shalom, shalom.